Una entrevista se realiza principalmente entre dos personas, tomando una persona el rol de entrevistador y la otra persona el de entrevistado, aunque esta entrevista no esté limitada a solo dos personas. El entrevistador es la persona que realiza las preguntas, las cuales pueden haber sido previamente planificadas para que la persona entrevistada responda y obtener la información deseada. Generalmente el contexto en el que suele asociar una entrevista es solo al ámbito periodístico, en el que la entrevista tiene el objeto de recaudar información para una noticia, reportaje, investigación o interés público. Pero este no es el único ámbito en el que una entrevista puede ser puesta en práctica. La entrevista puede tener lugar en diversas situaciones para diversos fines. Otro ámbito en que las entrevistas son usadas es una empresa para reclutar trabajadores, realizando una entrevista de trabajo, en donde el encuestador puede ser una persona experta en el área en la cual están reclutando o calificada para reclutar las personas más capacitadas para el trabajo. Además, este tipo de conversación también tiene lugar en la psicología, donde el especialista, que es psicólogo o psiquiatra, realiza una conversación con su paciente, donde puede obtener información valiosa que pueda ser usada en lo sucesivo para el tratamiento, por lo cual el paciente acudió a la ayuda psicológica. Además, la entrevista puede ocurrir en otra variedad de tareas como la criminología, el derecho, las ciencias, la estadística, vaya, varios lugares. Debido a su actividad para poder obtener información generalmente confiable y de primera mano, por lo que las personas entrevistadas, a quienes es conveniente realizar dicha entrevista. Los elementos principales que debe tener una entrevista son 5. Principalmente un entrevistador, un entrevistado, mensaje, contexto y medio. Primero, el entrevistador debe ser la persona que va a llevar o va a dirigir la entrevista. Esta persona debe estar preparada o no en lo que vamos, en el tema que se va a tratar. Preferentemente debe tener algo de preparación. El entrevistado puede ser el especialista, digamos, el especialista en el tema en el que se va a tratar esta entrevista, o el tipo de persona al que queremos nosotros obtener información. El mensaje es el tema del cual estamos hablando, y eso tiene mucho que ver el especialista eh, con la información o que, que se obtiene con esta entrevista. El contexto son las situaciones en las que se puede utilizar la entrevista como para obtener un recurso. Y el medio es la forma en la que vamos a obtener la entrevista. Puede ser ya no, con los medios de comunicación tan desarrollados como ahora, ya no es necesario estar físicamente frente a la otra persona para obtener una entrevista. Se puede hacer por medio de una videollamada, una videoconferencia, ya una llamada, una llamada telefónica.
y de estas formas podemos obtener la entrevista deseada. Una entrevista es un método cualitativo de recolección de información derivado de una conversación entre mínimo dos individuos. Es considerada una conversación formal, ya que se compone de una estructura y tiene un objeto definido. Sin embargo, es posible encontrar entrevistas libres que carecen de una estructura, pero en el caso de nosotros vamos a ver lo que sería la estructura general de lo más común de una entrevista. Bueno, la estructura general de una entrevista se compone de 4 partes. La primera sería una introducción del tema. La presentación del entrevistado, el cuerpo de la entrevista y el cierre de la entrevista, que a continuación vamos a ir detallando. La introducción del tema, el entrevistador debe de preparar algunos párrafos para poder explicar de cuál es el tema del cual se está hablando y por qué la razón de la entrevista. Después viene la presentación del entrevistado. Es dar un pequeño como currículum del entrevistado, el por qué lo estamos entrevistando, cuál es la razón por la que lo entrevistamos a él y para saber quién es en realidad a quién estamos entrevistando. Después viene la tercera parte, que es el cuerpo de la entrevista, que es la realización de la entrevista en sí. Y el entrevistador debe procurar recordar el nombre y la labor del entrevistado que desempeña, y por lo tanto la entrevista contiene todas las preguntas que son formuladas al entrevistado, que son directamente dirigidas a y tiene que ser utilizando su nombre propio. Y después viene la parte del cierre de la entrevista, que es para la parte donde se concluye esta entrevista. Y en este lugar es donde nosotros vamos a agradecer al entrevistado por su participación, y se le recuerda a la audiencia el tema por el cual fue entrevistada la persona. Ahora veremos lo que sería la parte de una entrevista laboral. Normalmente es dirigida de forma individual. Es uno de los tipos de entrevista más común. Bueno, los pasos o las partes de una entrevista es una introducción en donde se hace un saludo general y los participantes se presentan brevemente, tanto el entrevistado como el entrevistador. Aquí el entrevistador le comunica al entrevistado más o menos el tiempo que va a ocupar para hacer esa entrevista, cuánto van a tardar. Segundo punto sería la biografía y hoja de vida. El candidato se presenta de una forma más profunda y habla de su hoja de vida, o sea, de toda su experiencia en el ámbito
laboral, y el entrevistador hará preguntas acerca de esto, hará cuestionamientos acerca de esta hoja de vida. Algunas preguntas más comunes, pues por qué está buscando un cambio, por qué dejó el lugar anterior, y si se encuentra desempleado o por qué está desempleado, ¿sí? El tercer punto sería la motivación, que es por qué el aspirante quiere trabajar en la compañía, porque cuál es su interés y las cosas que más le gusta hacer. Eh, en este lugar, el entrevistado deberá decir por qué quiere dejar su trabajo actual, si es que está laborando actualmente. El cuarto punto serían las habilidades laborales. Entonces el entrevistador revisa las habilidades del aspirante mientras este describe su experiencia con todas estas habilidades, ¿sí? Después vienen las habilidades sociales y personales. El entrevistador checará si el entrevistado cuenta con las habilidades necesarias para el trabajo. Vaya, una persona introvertida no puede estar haciendo cuestiones de comunicación. Si no tienes facilidad para el habla, no podrás ser un locutor, por decirlo así, de esta manera. Y bueno, ya hay gente que es extrovertida que no puede hacer otros trabajos diferentes, ¿sí? También podremos ver en esta cuestión si qué tan hábil eres para trabajar en equipo, si puedes trabajar bajo presión, si eres innovador, eres creativo y cualquier tipo de cuestiones de este tipo. El siguiente punto es la presentación de la vacante ofrecida. El entrevistador indaga sobre el entrevistado, conoce de la compañía. Una vez que esta pregunta es respondida, ya el entrevistador puede presentar una cultura corporativa de la empresa, quiénes son, a qué se dedican, de cuándo se formó todo, y qué es lo que es la vacante que se está ofreciendo con detalle. El siguiente punto sería preguntas sobre el salario. Preguntará al entrevistado cuáles son sus aspiraciones y este debe dar una cifra para poder saber si estamos dentro de los rangos que la compañía tiene para estas situaciones. Después viene un área de preguntas abiertas donde el entrevistador le dirá al entrevistado si tiene alguna otra pregunta, algo más que tuviera inquietudes sobre el trabajo, sobre la compañía, sobre el salario, alguna cosa así por el estilo. Después viene el noveno punto, que sería el intercambio de información. Se habla de los pasos a seguir después de la entrevista dentro del curso normal del proceso de selección, que puede ser entrega de documentación, puede ser alguna otra nueva entrevista ya con las personas del área, puede ser cualquier cosa así por el estilo. Y por último,
tenemos el punto de lo que es la conclusión. El entrevistador va a agradecer al entrevistado la oportunidad, el que haya asistido, y el entrevistado debe agradecer la oportunidad de estar en el proceso de selección y enfatiza el interés que presenta por el cargo y la compañía. La entrevista abierta es una técnica cualitativa de investigación en la cual se proporciona una conversación no estructurada entre una persona que entrevista y un entrevistado. Está generada en preguntas espontáneas, no hay una preparación de preguntas, es espontáneo todo. Bueno, aquí vamos a ver los 4 tipos de entrevista abierta que tenemos. El primero sería una entrevista telefónica que, como su mismo nombre lo dice, es que se comuniquen con el entrevistado de manera telefónica para hacer obtener información de él en base a los pasos que ya vimos. El segundo sería una entrevista cara a cara, que es que el entrevistado asiste con el entrevistador o al revés, y en persona le hace la entrevista para obtener la información que se requiere. El tercero sería una entrevista secuencial, que bueno, una entrevista secuencial es que varias personas van a entrevistar a un entrevistado, pero no al mismo tiempo, sino que al terminar la primera entrevista pasa a una segunda, después a una tercera o cuarta, lo que sea. Pueden ser de 2 o más entrevistas la que lleve el entrevistado. Y por último, sería lo que sería un panel de entrevista, es que varios entrevistadores entrevisten a un entrevistado al mismo tiempo, varias personas al mismo tiempo. Esto se llama panel de entrevista. La entrevista psicológica es la técnica de evaluación más utilizada en psicología y en concreto en el ámbito clínico. Su utilización se justifica por su eficacia tanto para indagar contenidos no observables como para servir de guía y orientación sobre qué contenidos deben ser evaluados en otros procedimientos. Es un instrumento en los que podemos clasificar dentro de la categoría general autoinformes y mediante el cual obtenemos información previa al diagnóstico e incluso a cualquier modalidad de intervención. La entrevista es una conversación y relación interpersonal entre 2 o más personas con objetivos predeterminados, es decir, con la finalidad de que alguien solicita ayuda y otro la ofrece. Esto supone que existe una diferencia de roles entre los participantes. Además, se deja ver una relación asimétrica, puesto que uno es el experto, el profesional, y el otro el que necesita ayuda. Las funciones principales son la función motivadora, ya que por medio de la entrevista se estimula una relación que estimula el cambio. La función clarificadora,
que es la exposición de los problemas por parte del paciente y el ordenarlos ayuda al sujeto a clasificarlos. Y la función terapéutica que se da al verbalizar, porque el psicólogo da alternativas. Los objetivos que pretende este tipo de entrevista serían establecer un buen clima de confianza apropiado para proporcionar la comunicación del paciente, percibir la conducta total del paciente, tanto verbal como la no verbal, mantener una escucha activa con el paciente y observar, estimular la expresión verbal, definir el problema de manera operativa, atendiendo las características observables y definibles. Identificar antecedentes y consecuentes que puedan estar influyendo en la demanda que plantea el sujeto. Conocer tentativas de solución propuestas en la práctica por el sujeto y elaborar hipótesis. Y planificar el proceso de evaluación psicológica y elaborar un mapa conceptual integrativo. Bueno, dentro de las etapas podemos encontrar 3 etapas de la entrevista. La primera sería la preentrevista, es lo que en algunos lugares llaman la canalización, donde una persona llega y en esta parte se recopila la información inicial como cuántos años tiene, todos los datos generales del contacto, el motivo de la consulta y todo esto. Esa sería una primera entrevista. En algunos lugares donde se tiene varios especialistas, se hace una canalización y se manda con el especialista adecuado dependiendo de la situación del paciente. Bueno, después pasamos a la fase de la entrevista como tal. Hay 3 subetapas en esta parte de la entrevista. Es la parte de 3 fases o subetapas. Es la del conocimiento básico, que viene la parte del saludo, la generación de ver cómo está la comunicación no verbal de la persona, se le clarifican los objetivos al paciente, estos objetivos que persigue la evaluación, el tiempo en el que van a estar trabajando y el conocimiento que tienen de su demanda o de lo que el propio paciente externó en la primera entrevista, en la preentrevista. Después viene la fase de exploración o de identificación del problema, que es la parte del cuerpo, la parte importante de la entrevista, por decirle así. Se hace un análisis de las quejas, de lo que quiere el paciente, y el psicólogo debe dejar claro su rol, o el entrevistador debe dejar claro su rol, que es guiar al entrevistado y utilizar sus conocimientos y experiencias para comprender su problema, elaborar una hipótesis, analizar antecedentes y consecuentes y explorar soluciones previas, siempre y cuando tomando en cuenta que el que toma las decisiones, el que debe de tomar esta decisión, a final de cuentas es
el entrevistado o paciente. Ya terminando esta fase, se hace un feedback de devolución al paciente por parte del entrevistador o del psicólogo. Y por último, en estas subsecciones sería la fase de despedida. Se debe despedir al paciente o al entrevistado. Se le informará del método de trabajo para las siguientes sesiones. Se concreta una nueva cita. Ahí es importante tomar en cuenta el control de los tiempos, ya que muchos pacientes se resisten a irse, lloran, se sienten mal porque quieren dar más información ya que están abiertos a la consulta. Y entonces hay muchos pacientes que lo único que necesitan es hablar y que alguien los escuche. Pero bueno. Y la tercera sería la post entrevista, la tercera etapa. En esta etapa el psicólogo va a tomar notas y anotará sus impresiones y formará un mapa sobre problemas que le han consultado el paciente. Ok, ahora veremos los tipos de entrevistas psicológicas de acuerdo a su estructuración, finalidad, temporalidad y a la edad. De acuerdo a cada una de estas cosas, tienen sus clasificaciones. Según la estructura, hay tres tipos. La primera, que es la estructurada, que es cuando el guión ya está establecido y es estándar. No hay no hay nada que varíe, esto es muy rígido. Y hay dos opciones, una que se siente en una computadora y a responder preguntas, o un cuestionario que se envíe por, eh, por la red, y el cuestionario guiado por el examinador, que es donde el paciente responde al interrogatorio del examinador tal cual como viene. La semiestructurada, que hay un guión previo, pero puede ser alterado durante la entrevista. Y por último, la libre, que permite hablar al entrevistado en función de sus necesidades a través de múltiples preguntas abiertas de acuerdo a lo que vaya, cómo vaya transcurriendo las respuestas, las preguntas que se vayan haciendo. Según la finalidad, tenemos 5 opciones. La primera sería la diagnóstica, que suele ir posteriormente acompañada de otros instrumentos que permiten contrastar lo recogido en la entrevista. Obviamente es la primera entrevista que se hace para generar una hipótesis en cuanto a algo, y ya después se van haciendo las demás entrevistas. La consultiva, que intenta dar respuesta a un tema específico, y el objetivo
no trae un proyecto posterior, un trabajo posterior, es directo y va a a lo que se necesita. La de orientación vocacional es, esta entrevista permite hacer que el entrevistado eh, tenga, vea sus áreas de afinidad para ver cuál es el área profesional en la que sería idóneo para su desarrollo. La siguiente es terapéutica y de consejo, eh, que eh, viene, el objetivo es un cambio acordado para ambas partes, un intercambio de información. De investigación es de determinar en función de criterios previamente definidos la adscripción o no de un sujeto a la propia investigación. Es decir, ver si nos sirve o no. Bueno, según la temporalidad tenemos 5 opciones. La inicial, que abre el proceso, identifica el objeto y objetivos de las posteriores entrevistas. La entrevista de información complementaria. En el caso de que se hayan olvidado algunas cuestiones en la entrevista inicial, o dada la entrevista inicial cumple con requisitos para ir más adelante, una entrevista complementaria sería para conocer más datos familiares, profesionales, externos o cualquier otro tipo de cosas así por el estilo. Las entrevistas biográficas, este, es, se usa en psicología infantil y es imprescindible para el diagnóstico. Se recorren los hitos evolutivos, el desarrollo temprano, la autonomía, adquisición de funciones básicas, y se hacen todo tipo de cuestiones de preguntas al tanto al entrevistado como a los familiares, pues, bueno, en este caso los papás de los niños, para decirles pues, problemas de embarazo, partos, problemas para comer, cuando empezó a hablar, a caminar y cosas así por el estilo. La entrevista de devolución, eh, donde el psicólogo ofrece información sobre el diagnóstico, pronóstico y estrategias terapéuticas planteadas. Es para que se comprenda el problema, se motive el cambio y el entrevistado trate de adaptarse a las estrategias. Es como un informe verbal. Por último sería la entrevista de alta clínica, despedida física y administrativa. Es útil para que el paciente se retire, que se cierre el caso, y porque, porque en esta entrevista lo que vamos a hacer es cerrar todos los medios y darle por cerrada, decirle al paciente que ya es libre, porque ya ha resuelto de manera exitosa el problema que haya tenido y que lo ha superado satisfactoriamente. La entrevista, de acuerdo a la edad, se divide en dos: entrevista a niños y adolescentes y entrevista a adultos. En la entrevista a niños y adolescentes
De entrada, el problema o la demanda de solución viene solicitada por parte de los padres o por parte de adultos, y en su inmensa mayoría, y también en esa inmensa mayoría los adultos suelen ser parte del problema o el mismo problema. En cuanto a los niños de 0 a 5 años, se utilizan expresiones gráficas, lo que es el juego y cosas así por el estilo, cuestiones plásticas. Eh, Niños menores de 3 años es importante la presencia de las madres, en el mejor caso que ellas estuvieran. Entre niños de 6 y 11 años se hace entre 6 y 8 dibujos y juegos, y después se evalúa el uso del lenguaje. Y por último tenemos la entrevista a adultos, que es un poco más sencilla porque son los que precisamente están directamente con el problema, a excepción con la entrevista con personas de la tercera edad o con deterioro mental que requieren entrenamiento. Se requiere de un entrenamiento especial para este tipo de relación lenguaje y modo de preguntar. Eh, Aquí recuerdo un paciente de mi esposa que era sordomudo, y mi esposa no conocía el lenguaje de señas. Entonces es un reto que deben de enfrentar. Mi esposa lo resolvió con una tablet y escribiéndose mensajes. La entrevista de semblanza también es conocida como entrevista de perfil. Sirve, es un método, es periodístico, que sirve para captar los detalles biográficos de una persona, su carácter, personalidad, costumbres, modos de pensar, opiniones, anécdotas, y todos los aspectos relacionados con esta eh, persona. Eh, Se busca un retrato hablado de la persona, con, por medio de preguntas, eh, y eh, nos permite estar un poco más cercanos al entrevistado, dado que este entrevistado está eh, normalmente tiene interés en dar esta información. Estos entrevistados son personas de interés público, eh, generalmente, y por eso se generan estas entrevistas. Por mencionar algunas características que deben de tener este tipo de entrevista, no se considera una biografía de ninguna manera, se describe cómo es el carácter del entrevistado, se describe todo tipo de facciones, maneras de expresarse al hablar, cosas así por el estilo. No hace énfasis en particular sobre rasgos físicos, no hace esto. Revela anécdotas importantes del entrevistado. El entrevistador puede valerse de recursos literarios en la redacción. Hay presencia de juicios de valor interpretativos. Por lo general, el entrevistado es una persona que posee importancia social, política o económica. Hay apoyo de recursos biográficos y de la entrevista para la elaboración del esbozo que se desea lograr. Tiene interés periodístico atemporal porque no hay énfasis en un tema del presente. Hay inclusión de movimientos, gestos y expresiones del entrevistado, y varios puntos más que podríamos mencionar.
Los tipos se dividen en obituario, que es una semblanza póstuma con la que se recuerda a la persona fallecida. El de actividades y objetos, que algunos autores creen que dentro de la semblanza también es posible integrar costumbres, eventos importantes de una comunidad o región. Y y por último, el de grupos y lugares, que tienen un carácter inclinado a algo simbólico social. Normalmente se utiliza para cuestiones de turismo. Por último, vamos a ver qué debe de tener un sujeto de semblanza. Vaya, no se le va a hacer a cualquiera. Es alguien que tenga un logro en especial, que haya alcanzado logros positivos, que resulte atractiva para el público. Ahorita, por ejemplo, una persona eh, que logre la vacuna contra el virus que nos está acosando, esa sería buena. La fama, una persona que es considerada como una celebridad, que conocemos los artistas, algunos políticos. Lo siguiente sería situaciones extremas, eh, personas que están sometidas en situaciones extremas de pobreza, opresión, de drogadicción, que son susceptibles a semblanzas. Estos casos se utilizan mucho para investigaciones periodísticas o para grupos de apoyo. Grupos de estilos de vida fuera de lo común, eh, que son los que tienen comportamientos poco usuales y fuera de lo considerado. Están, por ejemplo, los reportajes que tiene el canal de Hola, de la revista Hola. Son gentes que tienen un estilo de vida que pues, todo el mundo les interesa leerlos. Hay hasta programas de televisión, incluso de personas como las Kardashian, que bueno, no son nadie importante, nada más son medias ligeras de, de moral. Pero bueno, y por último sería que fueran un símbolo que se refiere a individuos que representan una causa o un movimiento en particular, lo que fue, por ejemplo, en su momento, eh, eh, puede ser un símbolo positivo o negativo, puede haber sido, por ejemplo, Fidel Castro en Cuba, o cosas así por el estilo.